Empezamos. Ya. Buenas noches con todos. El día de hoy el tema es el pseudohipoparatiroidismo. Tenemos el agrado de que está presente la endocrinóloga pediatra, la doctora Carissa, con nosotros. Bueno, para continuar, el pseudohipoparatiroidismo constituye el primer síndrome de resistencia hormonal descrito, reportado por primera vez en los años 1942 por Olbrich, que constató la presencia de lo que era la hipocalcemia, la hiperfosfatemia, junto con una respuesta calcémica y fosfatúrica reducida a la inyección del extracto de paratiroides bovina, comparada con la observada en pacientes con hipoparatiroidismo primario, y lo que le causó sospechar una resistencia a la paratormona como un defecto. Bueno, esta hipótesis luego fue confirmada posteriormente en estudios y demostrando que había una hiperplasia paratiroidea y elevación de la PTH sérica en pacientes con pseudohipoparatiroidismos no tratados. Entonces, Olbrich tuvo un fenotipo específico que presentaban sus pacientes, que lo que se conoce como lo que es la osteodistrofia hereditaria de Olbrich, que consiste en talla baja, obesidad central, cara redonda, cuello corto y braquidactilia, que posteriormente lo vamos a mencionar. Entonces, el término pseudohipoparatiroidismo comprende un grupo de trastornos genéticos infrecuentes que tienen en común la resistencia a la acción de la paratormona, que se manifiesta bioquímicamente, como lo vamos a ver, con hipocalcemia, hiperfosfatemia y PTH elevada, sin evidencia de falla renal o hipomagnesemia. Y en algunos casos vamos a observar que son resistentes a otras hormonas, tales como la TSH, las gonadotropinas. Y bueno, hay también otros casos de pseudohipoparatiroidismo que se observa solo el fenotipo de Olbrich, pero sin manifestaciones bioquímicas de resistencia a la paratormona, tales como es el caso del pseudohipoparatiroidismo. Bueno, el pseudohipoparatiroidismo se produce por mutaciones del gen GNAS o alteraciones en el imprinting de este gen. Bueno, la prevalencia exacta es desconocida, se dice de 1,9 en 1.000.000, es más frecuente, es 2 veces más frecuente en las mujeres y puede ser autosómico dominante o esporádica con impronta parental. Y las cataratas, los problemas dentales y las calcificaciones intracraneales se representan lo que son las complicaciones a largo plazo. Ya. El pseudohipoparatiroidismo está asociado a alteraciones genéticas y epigenéticas que se producen por mutaciones de este gen, del gen GNAS, que se ubica en el brazo largo del cromosoma 20. Este gen es el codificante de la subunidad estimuladora de la proteína G-alfa, que es una proteína ubicua de señalización de receptores acoplados a proteína G que media la acción de hormonas como la paratormona, la TSH, las gonadotropinas, la hormona liberadora de hormona del crecimiento, entre otras. Las mutaciones de este gen van a generar disminución de la expresión y o función de esta proteína G-alfa, lo que se va a manifestar clínicamente con síntomas de osteodistrofia hereditaria de Olbrich, como si resistencia hormonal. Entonces, bueno, en condiciones normales, este gen es expresado en todos los tejidos, como pueden ver, en forma bialélica. Entonces, tiene una actividad de 100% en algunos tejidos, túbulos renales, tiroides, hipófisis, gónadas. Pero en algunos otros tejidos, en el alelo paterno está silenciado y solo se expresa en lo que es el alelo materno. Esto es, por ejemplo, en el tubo renal, en la hipófisis y lo que es la tiroides. Entonces, cuando hay una mutación en lo que es el alelo materno, como es en el caso del pseudohipoparatiroidismo tipo 1A, en aquellos tienen la expresión bialélica. La expresión bialélica se expresa solamente el 50% de lo que es el alelo paterno. Entonces, de ahí es el fenotipo OH. El fenotipo de la osteodistrofia. Y en aquellos tejidos tejidos con aislamiento fisiológico paterno, por ejemplo, lo que es el túbulo renal y la tiroides, la actividad va a ser 0%.
por la mutación en el alelo materno, dando la resistencia hormonal característica. En conclusión, es más que menos los pacientes que heredan la alteración genética de la madre van a desarrollar todos los signos de la osteodistrofia hereditaria de Olbrecht junto con resistencias a múltiples hormonas. En contraste, en el caso de cuando hay una mutación paterna, heredada del alelo paterno, en los tejidos de la expresión bialélica existe solo el 50%, dando el fenotipo AO, pero en los de la expresión fisiológica monoalélica materna se mantiene la actividad del 50%, ya que el alelo mutado es el paterno, y que fisiológicamente de por sí, como hemos dicho, está silenciado, por lo que no va a haber resistencia hormonal. En este caso, este es el caso de lo que es el pseudo-hipoparatiroidismo. Entonces, es donde que heredan del padre, desarrollan el fenotipo, pero sin resistencias hormonales. Bueno, para su funcionamiento, la hormona se une a su receptor situado en la membrana plasmática, el cual está acoplado a una proteína G. En el pseudohipoparatiroidismo es una expresión deficiente del gen AS, el cual codifica, como habíamos dicho, la proteína G, que está acoplado para los receptores de la paratormona. Lo que normalmente debe ocurrir cuando la paratormona se une a su receptor, es que la subunidad alfa se tiene que desacoplar de la subunidad beta y de gamma. Y la subunidad alfa específica se va a unir al nucleótido de guanina del grupo GTP-GDP, va a interaccionar con los receptores y efectores específicos para entonces unirse al adenil ciclasa, que después se va a convertir el ATP en AMP cíclico, que funcionará como un segundo mensajero transmitiendo la información procedente al estímulo hormonal. No obstante, si la proteína G no se expresa correctamente, entonces este proceso se va a detener y va a causar lo que son las manifestaciones clínicas. Bueno, la glándula paratiroides secreta lo que es la paratormona. Y bueno, son 4 paratiroides que se ubican en la parte posterior de tiroides. Los superiores paratiroides son derivados del cuarto arco faríngeo y los inferiores son derivados del tercer arco faríngeo. Sus dimensiones son muy pequeñas, son de 6 por 3 por 2 milímetros. La glándula paratiroides contiene principalmente células principales que secretan lo que son la hormona paratormona. Y también hay un moderado de células oxifílicas, cuya función se dice que no es clara, pero que se cree que son células principales modificadas o que ya no secretan la hormona. La principal función de la glándula paratiroides es la secreción de la paratormona, hormona que junto con el calcitriol y la calcitonina son los que integran un complejo del sistema endocrino que controla la homeostasis del calcio y del fósforo. Bueno, la paratormona es una hormona peptídica que tiene 84 aminoácidos. Bueno, primero es sintetizada como preproparatormona, los ribosomas de retículo endoplasmático rugoso, va a pasar por un proceso de maduración, empaquetamiento por el aparato de Golgi, donde va a estar exhibiéndose sus fragmentos, y al final solamente va a tener 2 fragmentos, un fragmento N, terminal, que es la porción biológicamente activa, que tiene aproximadamente una vida de 4 minutos, y el fragmento C, que es el que se puede evaluar en los exámenes de sangre. Bueno, las disminuciones de las concentraciones plasmáticas del calcio iónico extracelular inhibe el receptor sensor del calcio, situado en la membrana de las células paratiroides y determina la secreción de la paratormona, que ejerce sus acciones biológicas a través de los receptores específicos acoplados a las proteínas G presentes ya tanto en las células del riñón y del hueso. Bueno, el efecto más rápido que vemos nosotros es en el riñón, donde actúa aumentando la reabsorción tubular del calcio infiltrado, inhibiendo la absorción tubular de fosfato. El PTH aumenta también lo que es la absorción del calcio indirectamente, al activar el 1-alfa hidroxilasa del tubo renal proximal, que convierte lo que es el calcidiol en su metabolito activo.
Efectos de la paratormona en la acción sobre el riñón, como hemos mencionado, la paratormona va a aumentar la reabsorción tubular de calcio y disminuir los fosfatos. También aumenta lo que es la tasa de la reabsorción de iones de magnesio, hidrogeniones, al tiempo que reduce lo que es la reabsorción de iones de sodio, potasio y aminoácidos. Principalmente estimula lo que es la reabsorción de calcio en el túbulo distal e inhibe la de fósforo en el proximal. Otra acción, en el túbulo proximal estimula la producción del 1,25 de hidroxivitamina D, metabolito activo de la vitamina D. La paratormona no actúa de forma directa sobre el intestino. Sin embargo, al estimular la síntesis renal del 1,25 de hidroxivitamina D, favorece indirectamente lo que es la absorción del intestino de calcio y fósforo. Bueno, acciones sobre el hueso. La paratormona estimula la reabsorción ósea, incrementando la actividad y el número de osteoclastos. También estimula la formación del hueso nuevo, pero su efecto neto es aumentar la liberación del calcio y fósforo. Los osteoclastos no tienen receptores de la paratormona. La paratormona lo que va a hacer es estimular a los osteocitos, osteoblastos y células osteoprogenitoras para que secreten, ¿qué cosa? El factor estimulante de las colonias macrofágicas y el ligando de receptor activador del factor nuclear KB. También la interleuquina 6, que eso lo que va a hacer es estimular la reabsorción ósea por parte de los osteoclastos. Entonces, la paratormona se va a unir a sus receptores presentes en estas células y eso va a hacer que, por ejemplo, que se secrete el MSCF y que esto va a estimular y diferenciar a los precursores de los osteoclastos para que se diferencie en un osteoclasto mononuclear. Y luego esta estimulación hace que que se liberen el RANKL, que va a unir a los receptores de los osteoclastos mononucleares para que se fusionen y formen los osteoclastos multinucleados, es decir, los maduros. Y son los que van a realizar lo que son la reabsorción ósea, y eso se activa por la interleuquina 6, que da la orden para la reabsorción del hueso. Bueno, la clasificación para clasificar el pseudohipoparatiroidismo es compleja, y bueno, ya es, más que nada es en relación a comprender los mecanismos moleculares implicados en su etiología, el defecto genético y el fenotipo principal de cada variante. Entonces, es primordial primero empezar describiendo lo que es el fenotipo de osteodistrofia hereditaria de Olbrecht. Primero es ver eso. Ya, entonces, en este fenotipo, principalmente lo que vamos a ver es la braquidactilia, que es descrita como el acortamiento de los metacarpos, ya sea tercero, cuarto y quinto, también el falange distal del primero, es lo más típico, junto con las calcificaciones subcutáneas. Aunque hay que tener en cuenta que a veces este acortamiento no es detectado todavía hasta los 6 años. Otra característica también es la talla baja, que es una característica propia del fenotipo. La mayoría de los niños presentan a veces talla normal hasta que sufren un cierre rápido y prematuro de lo que son las epífisis entre los 10 y 15 años. Y este cierre prematuro a veces se puede deber a una insuficiencia de la proteína G, que afecta la selenización, entonces como resistencia también a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Otro, la obesidad. La obesidad también es algo clásico como signo, que está muy relacionado en el pseudohipoparatiroidismo tipo 1A. También lo que los nódulos calcificados, como se puede ver acá, pueden encontrarse frecuentemente en la exploración física, pero en algunos, por ejemplo, en lo que es el pseudohipoparatiroidismo, progresan hacia tejidos muy profundos, como el músculo. Entonces, algunos aparecen por ejemplo, osificaciones en el ligamento posterior de la columna vertebral y desarrollan lo que es hiperestosis vertebral y pueden causar a veces aparecer síntomas de compresión medular. También lo que hay es el desarrollo precoz de cataratas, hay un retraso mental. Bueno, algunos también lo correlacionan a veces con la presencia de calcificaciones intracraneales.
y bueno, y en el momento de la aparición de la hipocalcemia u otros déficits hormonales también asociados, también como el hipotiroidismo. Ya, entonces, después de saber, bueno, diferenciar eso, entonces, lo que para poder clasificar, hay que tener primero esa característica, cómo es su fenotipo. Entonces, si tenemos el fenotipo de lo que es de la osteodistrofia de Olbrecht, puede ser un pseudohipoparatiroidismo tipo 1A, 1C, un pseudohipoparatiroidismo. El más frecuente y lo más clásico es el pseudohipoparatiroidismo tipo 1A. El 1B, a diferencia, es el que carece de este fenotipo. Y además, bueno, puede tener igualito. Hay alteraciones analíticas, sí, hay resistencia a la paratormona y también hay resistencia a lo que es la TSH también. Y al contrario, bueno, y el 1A y el 1C, bueno, clínicamente son idénticos, presentan el fenotipo UA. Y bueno, y hay una resistencia hormonal múltiple, solo que se diferencian es que en el pseudohipoparatiroidismo 1A ha mostrado que hay una deficiencia parcial de la actividad de la proteína G alrededor más o menos del 50% en membranas de otros tipos celulares, tanto eritrocitos, fibroblastos y plaquetas, lo que no se ve en el pseudohipoparatiroidismo 1C. Y el pseudo-hipoparatiroidismo corresponde a una variante normocalcémica que carece de resistencias hormonales, aunque los pacientes van a presentar lo que es el fenotipo de una osteodistrofia de Olbrecht. Entonces, esto ya hemos explicado. Yeah. Entonces, conocer las bases genéticas de esta patología presenta un gran desafío, pero nos permite eso entender las manifestaciones clínicas. La presencia de la variable del fenotipo A, el tipo de respuesta renal obtenida tras la infusión de la paratormona y la existencia de resistencia a otras hormonas, hacen que nosotros podemos identificar y clasificar las diferentes formas de lo que es el pseudohipoparatiroidismo. Entonces tenemos pseudohipoparatiroidismo 1A, 1B, 1C, pseudohipoparatiroidismo 2 y pseudo-hipoparatiroidismo. Los pacientes con pseudo-hipoparatiroidismo 1A tienen mutaciones heterocigotas en los exones maternos del GNAS, mientras que los que tienen el pseudohipoparatiroidismo 1B tienen defectos a veces en la metilación del locus GNAS que reducen la transcripción del alelo materno. En el pseudohipoparatiroidismo tipo 1A, como el 1B, el silenciamiento del alelo paterno produce clínicamente la resistencia ¿a qué? A lo que es la hormona paratormona y lo que es el TSH. Por otra parte, tenemos al hipoparatiroidismo, donde que se produce, hay mutaciones también, pero del gen GNAS, pero del alelo paterno. Bueno, dado que la paratormona, como hemos explicado, está acoplado a lo que es una proteína estimulante G, que activa la formación de AMP cíclico, la medición de estos niveles de AMP cíclicos séricos y urinarios tras la inyección de la paratormona bovina permite la diferenciación de lo que son el pseudohipoparatiroidismo tipo 1, en el cual se observa una respuesta disminuida al AMP cíclico. Es como si, por ejemplo, la disminución de la actividad de la GC, de la proteína GS en el pseudohipoparatiroidismo 1, lo que va a hacer que no va a mostrar aumento de los niveles de AMP cíclico en orina luego de que nosotros le demos una infusión de PTH bovina. Hasta el momento únicamente se ha reportado, se dice que en pocos casos con pseudohipoparatiroidismo tipo 2. Y bueno, y el efecto molecular de este tipo, de ese subtipo, es todavía desconocido. Y bueno, entonces el pseudohipoparatiroidismo 1 se incluye, hemos dicho, a 3 subgrupos que comparten las características de mostrar una síntesis disminuida de AMP cíclico en respuesta a una infusión de paratormona.
Y bueno, el patrón de herencia y la variabilidad de expresión clínica es lo que nos va a permitir diferenciar. En el pseudohipoparatiroidismo tipo 1A, lo que tenemos es resistencia a la acción de la paratormona. Los pacientes afectados presentan lo que es el fenotipo OA, y bueno, y es frecuente la resistencia también de otras hormonas cuyos receptores están acoplados a proteínas G, como es la tirotropina, la hormona liberadora de ¿Te crecimiento, la acuerdas, luteinizante, mami, que hemos comprado tu tinte, y ese la tinte que te hormona encanta? estimulante y el ¿Cuánto hemos glucagón. comprado el tinte que te encanta? Creo que de alguien está prendido su volumen. ¿A cuánto? Bueno, continuo. El defecto genético está determinado por mutaciones del gen GNAS que codifica la subunidad alfa de la proteína G. Bueno, y las manifestaciones clínicas, desorientación, debilidad, retraso mental, cambios conductuales, las neuromusculares principalmente son las parestesias, psicosis, crisis compulsiva, los espasmos carpopedales, signo de Chebostek, trozado, depresión, calambres, a veces parkinsonismo, irritabilidad, calcificaciones, principalmente en los ganglios basales. Hay intervalo QT prolongado, cambios del segmento ST, onda T en electrocardiograma, insuficiencia cardíaca, las cataratas que habíamos hablado, hay hipoplasia de esmalte, formación de fructosa de la raíz, hay también a veces laringospasmos, broncoespasmos y estridor. Entonces, bueno, la resistencia renal a la paratormona, hemos visto más o menos, constituye lo que es la clínica, entonces va a haber hipocalcemia, hiperfosfatemia, niveles séricos elevados de la paratormona, pero también hay otras hormonas que se pueden ver alteradas. Entonces, la resistencia a TSH está presente en casi todos los pacientes con pseudohipoparatiroidismo tipo 1A, y también en algunos que son 1B, pero normalmente se manifiesta clínicamente durante la niñez o la adolescencia, aunque puede ser también detectada a veces en lo que es el screening neonatal. Generalmente es leve, con mínimas elevaciones de TSH y niveles de hormonas tiroideas normales o discretamente disminuidas. A veces la elevación del TSH puede aparecer años antes de la hipocalcemia y constituir de repente el primer motivo de consulta para los pacientes. En caso haya resistencia en pacientes con pseudohipoparatiroidismo 1A a la TSH, se trata con lo que es la levotiroxina. También la resistencia a la GnRH se ha reportado en varios pacientes. Existe evidencia clínica a veces de hipogonadismo, especialmente en lo que son mujeres, y suele manifestarse con un retraso de maduración sexual o maduración incompleta, menorrea, oligomenorrea, con o sin infertilidad acompañante. La resistencia de la deficiencia GH asociada también se ha descrito en pacientes con pseudohipoparatiroidismo 1A, pero esto se ve más frecuente en adultos que en niños. Los pacientes con pseudohipoparatiroidismo 1A tienen un mayor riesgo, recordar, de diabetes que individuos de la misma edad y de grado de adiposidad. También, a pesar que la actividad de la proteína GS-alfa, de la subunidad alfa, en las plaquetas está reducida en pacientes con pseudohipoparatiroidismo 1A, se ha visto también a veces trastornos de coagulación. Se han mencionado algunos casos con púrpura trombocitopénica idiopática, con síndrome de Evans, que algunos cursan. Y bueno, entonces lo que tenemos es el signo, principalmente para poder, los signos importantes de hipocalcemia, es el signo de Trousseau o el signo de Lajuar, que es la inducción del espasmo carpiano al inflar un esfingomanómetro por encima de la presión arterial sistólica durante 3 minutos, y lo que se caracteriza es, vamos a observar lo que es la aducción del pulgar, la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas, la extensión de las articulaciones interfalángicas y la flexión de la muñeca. El signo de Chebostek también es la contracción de los músculos faciales ipsilaterales provocados al tocar lo que es el nervio facial justo por delante de la oreja. Bueno, la respuesta varía de las contracciones del labio hacia los espasmos de todos los músculos faciales y va a depender en sí del grado de hipocalcemia. Este es un casito que tuvimos, aunque ya fue, no se ve mucho porque ya fue casi los últimos días que grabamos el video, pero al inicio movía la parte de la boquita, del ojito.
El signo de Chebostel se dice que a veces ocurre aproximadamente en el 10% de los sujetos normales, aunque el signo del Trousseau es mucho más específico que el Chebostel, pero a veces dice que pueden ser negativos en pacientes incluso que tengan hipocalcemia. Como hemos visto, el fenotipo principalmente, la obesidad, la cara de luna llena, el cuello corto, las manos pequeñas. Acá vemos también una radiografía donde que podemos observar, a veces hay osteoporosis generalizada ayudado a acelerar, no necesariamente todos van a cursar con eso, pero también se puede observar. Acá tenemos acortamiento localizado tanto en los metacarpos y en los metatarsianos. Los nódulos indurados en la región lumbar, nódulos indurados en la región pulgar derecha. A veces estos nódulos causan a veces molestias. Se dice que no si son chiquitas no se saca porque vuelven a salir. En caso que causen mucho dolor o alguna compresión, sí tiene que ser algo quirúrgico. También se ve lo que es la prolongación del intervalo QT por hipocalcemia. Hay presencia de calcificaciones, como hemos mencionado, intracraneales, bilaterales y simétricas, principalmente ubicadas en lo que es en los ganglios de la base y cerebelo. A veces a esta entidad se le conoce como la enfermedad de Farr, y bueno, se ha descrito en hasta 50% de los pacientes con pseudohipoparatiroidismo y pseudohipoparatiroidismo. Las calcificaciones intracraneales pueden producir lo que son alteraciones neurocognitivas y psiquiátricas, así como síntomas extrapiramidales, incluyendo parkinsonismo, coriotetosis, disquinesias, ataxia cerebelosa. Y bueno, acá tenemos calcificaciones subcutáneas. Y bueno, también es esta imagen para recordar que tenemos que hacer también cuando tengamos un paciente su salud bucal. Este es el caso del que salió hospitalizado. Y bueno, como pueden ver en su radiografía panorámica, hay espacios medulares amplios, hay un retardo en formación dentaria, hay hipoplasia de los tejidos duros. Entonces, si no tienen un correcto apoyo, van a tener pérdidas de los dientes. Hay microdientes, acortamiento y fracturas de raíces. Este es otro casito que también tuvimos el año pasado, igualito, es una niñita de talla corta, ya sufría obesidad desde chiquita, lo que mencionaba su mamá, y miren sus manitas, había acortamiento del cuarto y quinto metacarpiano, había acortamiento de los metatarsianos. Entonces, alteraciones analíticas, vamos a tener hipocalcemia, hiperfosfatemia, elevación de la PTH, pero sin hipomagnesemia y sin insuficiencia renal. El pseudohipoparatiroidismo 1B es lo que se refiere clásicamente a lo que es la enfermedad. Es lo que se refiere clasificamente a la enfermedad caracterizada por resistencia renal a lo que es la paratormona, pero sin acompañarse de las anomalías fenotípicas de lo que es la osteodistrofia hereditaria de Olbrecht, y en presencia de una actividad normal de la proteína G. Bueno, entonces lo que va a ser una resistencia a la hormona, pero paratormona, pero solamente en el riñón. Y va a tener lo mismo, bajo nivel de calcio, alto nivel de fosfato, aumento de PTH en la sangre. Y bueno, este tipo puede ser causado por mutación, tanto sea en el gen GENAS o en el gen STX16. Y bueno, otro tenemos el pseudohipoparatiroidismo tipo 1C, donde que los pacientes van a presentar un fenotipo idéntico de lo que es el pseudohipoparatiroidismo 1A, eso que se conoce más que nada la osteodistrofia hereditaria de Olbrecht, pero y también va a tener resistencia hormonal múltiple, aunque no se han descrito mutaciones en el gen GENAS, el defecto molecular se dice que, bueno, es desconocido actualmente. Los pacientes afectados con el pseudohipoparatiroidismo tipo 2 no presentan el fenotipo característico del OA, y la resistencia a la acción de la paratormona está confinada más que nada a lo que es la respuesta fosfatúrica, pues la respuesta del AMP cíclico urinario es normal, a veces elevada, tras la administración de la paratormona,
Y bueno, no se conoce todavía lo que es el defecto molecular. Y bueno, y el pseudo hipoparateroidismo, en que es donde que los sujetos afectados van a presentar el fenotipo característico del OA. También tienen un defecto del 50% aproximadamente en la actividad de la proteína GC-alfa y las membranas celulares, pero a diferencia de los pacientes con el pseudohipoparatiroidismo 1A, muestran una respuesta normal del AMP psíquico urinario a la paratormona exógena. Pero a nivel funcional no van a manifestar resistencia a la acción de la paratormona. Estos pacientes es frecuente que pertenezcan a las familias de los pacientes con pseudohipoparatiroidismo tipo 1A. Y bueno, el fenotipo expresado, como habíamos mencionado, es dependiente del sexo progenitor portador de la mutación. Es cuando el padre es portador de la mutación, va a determinar la presencia de este pseudohipoparatiroidismo. Y si era la madre, hemos dicho que es el pseudohipoparatiroidismo tipo 1A. Bueno, esto es más que nada para ver todo el estudio molecular que hacen para poder clasificarlo de acuerdo ya sea la mutación del gen A, si hay metilaciones, si hay mutaciones en el STX16, y para que lo puedan clasificar y asimismo confirmar un diagnóstico. Bueno, la hipocalcemia se define como la disminución del calcio sérico de forma general por menos de 8.5 miligramos decilitros en el caso del calcio total y menos de 4 miligramos por decilitros en lo que es el calcio iónico. Las manifestaciones clínicas generalmente aparecen con valores inferiores, se dice, a 7.2 miligramos por decilitro, aunque algunos pacientes pueden permanecer asintomáticos con niveles mucho más bajos. El calcio ionizado sigue siendo el estándar de oro para evaluar lo que es el estado de calcio, porque mide el calcio biológicamente activo libre. Sin embargo, a veces no se realiza de una forma rutinaria, ya que tiene que ser manipulado con mucho cuidado. Entonces, un enfoque diagnóstico inicial de la hipocalcemia debe incluir la determinación de sangre, en sangre diré de calcio total, iónico, fósforo, magnesio, paratormona, el 25-hidroxivitamina D3, así como la determinación también de lo que es la orina, el cociente de calcio y creatinina. Y bueno, cuando tenemos una hipocalcemia, siempre hay que a veces corregir en pacientes con hipoalbuminemia. A veces la concentración sérica total del calcio cambiará paralelo a la concentración de la albúmina. Entonces, después ver la paratormona, si está baja, si está normal o si está alta, y nos va a abrir más diagnósticos. Entonces, principalmente en nuestro caso, la hipocalcemia, la paratormona está alta y el fósforo está elevado, pero la creatinina está normal, entonces es un pseudohipoparatiroidismo. Pero si ya hay un problema en la creatinina, es una nefropatía. Ya si el fósforo está bajo, podemos pensar raquitismo por déficit de vitamina D, o si la paratormona está normal y el calcio de la orina está elevado, puede ser una hipocalcemia, hipercalciuria familiar, o si la paratormona está baja y el magnesio está bajo, una hipomagnesemia, pero si el magnesio está normal, un hipoparatiroidismo. Entonces, bueno, eso más que nada es un algoritmo para ver en caso cuando tengamos una hipocalcemia. Bueno, se dio un primer consenso en el año 2018 internacional, más que nada para el diagnóstico y atención a pacientes con pseudohipoparatiroidismo y bueno, enfermedades relacionadas. En esta propuesta tratan de enseñar intervenciones que se pueden usar en los pacientitos, bueno, independientemente si se tiene o no una confirmación molecular. Bueno, entonces acá vemos lo que uno tiene que hacer, es seguimiento con estos pacientes que tenemos. Por ejemplo, cómo se tiene que hacer el asesoramiento genético, la evaluación médica, tenemos que ver lo que es el crecimiento lineal que se hace anualmente, la ganancia de peso, ver el caso de descenso testicular, la presión arterial, al menos una vez al año, y de preferencia usar un esfigmomanómetro de tamaño apropiado del paciente, la desarrollo de la cognición, la evaluación psicosocial, osificaciones ectópicas,
la ortodoncia, el dental, la radiografía de edad ósea. Bueno, se dice que al menos en caso de que haya una desaceleración en el crecimiento hay que usarlo. En los metabolismos fosfocálcicos, la tiroides, bueno, ver la pubertad, el eje de la hormona de crecimiento, el metabolismo hidrocarbonato y lipídico, la fertilidad. Bueno, también dan unas recomendaciones en el caso de manejo de la resistencia de la aparato-hormona, pero principalmente he subrayado lo principal, la medición de la aparato-hormona, calcio, fósforo debe ser realizada regularmente cada 6 meses en niños y al menos anualmente en adultos. La hipocalcemia severa sintomática requiere corrección inmediata, que puede incluir a lo que son administración intravenosa de sales de calcio. Y también a la misma par hay que dar de forma concomitante con metabolitos activos de la vitamina D, ya sea calcitriol o análogos de alfa-calcidiol. También, por ejemplo, la tomografía cerebral está indicada solamente en presencia de manifestaciones neurológicas. Otro, el examen oftalmológico se recomienda para diagnosticar o excluir la presencia de cataratas o calcificaciones retiniarias. Y se recomiendan las revisiones dentales regulares cada 6 y 12 meses durante la infancia y luego, según clínicamente indicada en los adultos. En caso de manejo de resistencia de TSH, se recomienda la monitorización de esta hormona cada 6 meses en pacientes menores de 5 años de edad y anual en niños mayores y adultos. El manejo de las alteraciones de crecimiento y deficiencia de la hormona de crecimiento, se dice que hay que tener una monitorización estrecha de la talla en niños en todos los exámenes de control, al menos cada 6 meses, hasta que alcance la talla final. Y la maduración esquelética, utilizando la radiografía simple en todos los niños, a excepción de aquellos que tienen, por ejemplo, pseudohipoparatiroidismo 1B. También las alteraciones en la función gonadal, hay que estadificar la maduración sexual de Tanner, debe ser realizada en intervalos regulares para monitorizar la progresión y se deben evaluar el descenso y la localización testicular en varones con pseudo-hipoparatiroidismo. Otra cosa también, recomienda la monitorización regular del índice de masa corporal y del comportamiento alimentario. También hay que evaluar la presencia de síntomas como trastornos de sueño, ronquido, déficit de atención y somnolencia diurna. En caso de presentarlo, hay que hacer estudios para polisomnografía. La presencia arterial debe ser monitorizada regularmente con un manguito de tamaño apropiado. Entonces, para el tratamiento principalmente es el calcio. Se puede tratar inicialmente con 1 a 2 gramos de calcio elemental, administrado tal como a veces como el carbonato de calcio, y diariamente, dosis divididas. Por ejemplo, el carbonato de calcio es el 40%, tiene el 40% de calcio elemental, de modo que, por ejemplo, el calcio que manejamos nosotros, que es el 1250 miligramos, contiene 500 miligramos de calcio elemental. Y bueno, si los pacientes ven que tiene buena tolerancia, inmediatamente siempre tienen que iniciar el tratamiento con lo que es el calcitriol, que hay cápsulas de 0,25 a 0,5 microgramos. Y es preciso ajustar la dosis de calcitriol, bueno, según los niveles de calcio sérico y urinario que deben mantenerse en el rango bajo de la normalidad para evitar lo que es el desarrollo de lo que es hipercalciuria, nefrocalcinosis y litiasis renal. También se dice que se puede usar el alfa-calcidiol, vienen en gotitas, 1 mililitro, 20 gotas equivalen a 2 microgramos, pero se dice que su rapidez de acción es menor que el calcitriol, pero con la ventaja que tienen una vida mayor, que se administra cada 24 horas, pero no hay datos tan suficientes en lo que son niños. Hay que recordar que el tratamiento de largo plazo de la hipocalcemia en adultos con pseudohipoparatiroidismo es similar al tratamiento de la hipocalcemia causada por otras formas de hipoparatiroidismo. Sin embargo, los pacientes con pseudohipoparatiroidismo rara vez desarrollan hipercalciuria con terapia con calcio y vitamina D. Por tanto, el objetivo de tratamiento con calcio y vitamina D casi es mantener lo que es una normocalcemia. Pero en caso se presentara,
ya sea hipercalcemia y calciuria superior a 4 miligramos kilo día, se debe suspender el tratamiento con vitamina D y se reinstaura dosis 20% más bajas cuando se haya normalizado lo que es la calcemia. A veces hay situaciones en que por calcemia resistente al tratamiento, entonces siempre hay que descartar que no tenga hipomanexemia. Y bueno, si está presente, se trata de la amistad de su factor de magnesio. Bueno, cuando tengamos nosotros una hipocalcemia grave, en donde que tengamos síntomas graves como espasmo carpopedal, tetania, convulsiones, función cardíaca disminuida, un intervalo QT prolongado, que requieran una corrección rápida de los niveles de calcio, se necesita usar lo que es la terapia de calcio intravenoso. También se dice que se puede usar en caso de que, por ejemplo, tengan una disminución aguda del calcio sérico, corregido a 7.5 miligramos por decilitro, o calcio ionizado menos a 3 miligramos por decilitro. Entonces, tendremos que dar este calcio intravenoso, pero siempre hay que descartar otro, que no es que no sea un paciente con enfermedad renal crónica, ya que para ellos la corrección de hiperfosfatemia y de la que es la 1.25 de hidroxivitamina D suele ser su mejor opción. Entonces, cuando tengamos que usar, tenemos que usar un bol intravenoso de gluconato de calcio de 10%, a veces algunos lo usan diluido a la mitad con suero glucosado de 5%, preferentemente por vía central, en una dosis de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso, con un máximo de 20 mililitros por bolo. Entonces se pasa lentamente y siempre hay que monitorizar la frecuencia cardíaca porque hacen bradicardias. Eso hay que recordar. Y bueno, hay que recordar también que produce hipocalemia y no hay que usarlo con bicarbonato porque se precipita. En caso, que ya vemos monitorizado y la hipocalcemia es sintomática o crónica, que tiene síntomas leves, se usa solamente lo que es suplementos de calcio, lo que son vía oral, y también lo que es el calcitriol. Pero si los síntomas no mejoran con una suplementación oral, se requiere infusión de lo que es el calcio endovenoso. Bueno, en he puesto un ejemplo, ese es el caso que hemos tenido, es un adolescente de 13 años, con antecedente de pseudohipoparatiroidismo, ya diagnosticado previamente, pero que dejó de seguir controles. Llegó a la emergencia, más que nada por presentar así contracturas espasmódicas, tenía signos de hipocalcemia sintomática y por hiperfosfatemia. Cuando llegó a la emergencia, nosotros pudimos hacerle el signo de Trousseau, el signo de Chebyshev, se veía, clínicamente era una hipocalcemia grave, clínicamente, entonces se le pidió todo el dosaje. Entonces, todo lo que tuvimos, el calcio total que estaba bajo, como pueden observar, el fósforo elevado, la paratormona elevada, el magnesio estaba ok. Bueno, luego se pidió el índice de calcio y creatinina, que salió bajo, el TSH que salió elevado, el T4 libre que salió ok, su ecografía, su edad estaba casi aceptable. Pero en esto lo pongo más que nada para recordar. En ese caso, lo que se hizo al inicio es poner un bolo de gluconato de calcio 10%, 20 cc endovenoso cada 6 horas, lento y diluido. De hecho, que lo máximo que podemos pasar es 20 cc. Y hay que recordar que 10 milímetros de gluconato de calcio equivalen a lo que es, por ejemplo, 92.2 miligramos de calcio. En total, entonces serían 92.2 por 2, dividido entre el peso, estaríamos recibiendo, al menos con el gluconato de calcio este paciente, un 15 miligramos kilo día de calcio efectivo. Luego,
Al día siguiente se le agregó lo que es el calcitriol, en este caso recibió 0.25 microgramos vía oral cada 12 horas, se dio una dieta rica en calcio y se indicó lo que son la vigilancia de la bradicardia. Entonces, con el gluconato del calcio no se espera que el calcio se vuelva en valores normales, pero sí que lo que es los síntomas disminuyan. Entonces, luego cuando comenzó a disminuir, se suspendió el gluconato de calcio, se dio el carbonato de calcio en vía oral, y como hemos dicho, el carbonato de calcio contiene un 40% de calcio elemental. En este caso, se dio 1.25 vía oral cada 12 horas al inicio, que vendría a ser, con pesa 47, un calcio efectivo de 21 miligramos kilo día. Pero hay que recordar que hay que dar el carbonato de calcio con alimentos, pero separado de las fórmulas lácteas. Luego, ya cuando comenzó a bajar los síntomas, que fue el último video que mostré de cuando hicimos el signo de Chebosté, se pasó a cada 8 horas recibiendo un calcio efectivo de 32 miligramos kilo día y se fue con su calcitriol. Bueno, el objetivo del tratamiento es mantener al menos el calcio en el rango inferior a la normalidad, que una excreción urinaria del calcio sea menor a 4 miligramos kilo día y que el índice de calcio creatinina urinaria sea menor a 0.2. Y bueno, en este cuadro celestito, eso es el valor del, o sea, las dosis del calcitriol que se puede usar. Se puede usar, bueno, en mayores de 6 años a 0.5 a 2 microgramos por día. Y aún existiendo normocalcemia, siempre se recomienda igual la administración de calcitriol y calcio para suprimir los niveles de la paratormona y prevenir lesiones óseas derivadas de niveles elevados de la paratormona en sangre. Hay que tener en cuenta complicaciones a largo plazo en el cuidado de pacientes con pseudohipoparatiroidismo, entre las cuales van a destacar lo que son las cataratas y calcificaciones del sistema nervioso central, secundarias a lo que son la elevación del producto calcio-fósforo. También hay hiperparatiroidismo secundario, a veces terciario, han descrito casos de ostitis, fibrosis quística, dado que la actividad de la paratormona sobre el tejido óseo está conservada. Además, la elevación persistente de la paratormona puede inducir la aparición de hipercalcemia. Hiperparatiroidismo terciario, incluido a veces requerir lo que son la paratiroidectomía. También obesidad, resistencia a la insulina y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y bueno, en conclusión, frente a pacientes que tengamos con síntomas o hallazgos de hipocalcemia asociada a paratormona elevada, confusión renal normal, se debe considerar siempre la posibilidad de un pseudohipoparatiroidismo, incluso en etapas postpuberales. A veces ausencia de fenotipo OA o de antecedentes familiares de tal patología. Es necesario siempre descartar las causas tóxico-metabólicas en todos los adultos que debuten con episodios a veces convulsivos. Y bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Justo lo que mencionabas es muy importante, ¿no? El hecho de que a veces presentan convulsiones y nosotros no sabemos cuál es la causa. Los que tienen un daño estructural, obviamente esa va a ser la causa de las convulsiones, pero muchas veces no se sabe cuál es la causa de las convulsiones y muchos de ellos el problema es metabólico, ¿no? Entonces hay que recordar que se debe de solicitar, además de glucosa y electrolitos, también calcio y fósforo. Cuando pidan, normalmente piden solamente calcio. Si ven que el calcio está alterado, tenemos que ver cómo está el fósforo, porque normalmente van de la mano y eso nos da una orientación, ¿no? Es fácil más o menos de presumir cuál puede ser la causa cuando yo, por ejemplo, veo que si el calcio y el fósforo ambos están bajos, o sea, que quiere decir que hay un déficit de vitamina D, pero si el calcio está bajo y el fósforo está elevado, entonces hay una alteración de la PTH y tendría que ver cómo está la paratormona. Entonces, dependiendo del valor, yo trato la hipocalcemia como una hipocalcemia sintomática. O sea, lo que ustedes deben saber es cuando llega un paciente, cuándo debo de sospechar de que tiene problemas de calcio, ¿no? Entonces, incluso de recién nacidos, se presentan, como dicen, ¿no? Laringoespasmo, apneas, por ejemplo, ¿no? Entonces,
En la época neonatal, principalmente la causa es el hipoparatiroidismo a partir de las 72 horas, pero en los niños ya más grandes, normalmente estos chicos, si ustedes van a ver la evolución, los niños han presentado lo que se han hecho el diagnóstico, son niños aparentemente grandes, que al inicio aparentemente les hicieron el diagnóstico, incluso se menciona de hipotiroidismo, que fue en el caso anterior de la chica que se presentó en el caso, que luego empiezan incluso con alteración de los exámenes sin presentar clínica de hipocalcemia, ¿no? Entonces, porque a veces empiezan con el debut del hipotiroidismo y luego va a presentar la otra sintomatología. Algo característico es chico con obesidad, en este caso, y talla baja, tengo que sospechar en un problema endocrinológico, que en algunos casos se ha presentado así. Los dos casos, ha habido otro caso que es un recién nacido que también se perdió. Entonces, todos presentan ganancia de peso exagerada y poco crecimiento. Entonces, si yo tengo un chico gordito y grande, este es chico porque come mal. Pero si yo tengo un chico gordito y que no crece, es causa metabólica. Entonces, es parte del fenotipo. Pueden tener o no pueden tener el fenotipo de Albright, pero es parte de las características. Pero ustedes, ¿cuándo lo van a ver? Ustedes lo van a ver en la emergencia por un chico que lleva por convulsiones, un chico que tiene antecedente de contracturas, espasmos. Entonces tengo que pensar que hay un problema de calcio. Y recuerden, tengo que pedir entonces calcio, fósforo, PTH no lo voy a pedir en la emergencia, pero calcio, fósforo, fosfatasa alcalina también nos va a indicar, va a ser un indicador de resorción ósea. Y sí, además tengo que pedir cómo está el magnesio y cómo está la función renal para ver si es que es un problema netamente de calcio y fósforo o si es que es un problema renal, ¿no? Y lo que yo tengo que saber es si es que compruebo la hipocalcemia, cuál va a ser el tratamiento que le voy a dar, ¿no? Porque eso es lo que principalmente ustedes van a ver. Y ya luego se continúa con el manejo especializado para el reemplazo, ¿no? Consultas, dudas. ¿Alguien tiene una duda, consulta adicional? Creo que no hay preguntas, doctora. Muchas gracias Ya, por, ya está por bien. estar Ya nos presente. vemos. Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Que tenga buenas Bye. noches. Buenas noches, compañeros. Igualmente.